Cuba is ready to fall. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. Cuba y Estados Unidos están en uno de sus peores momentos en décadas. La captura de Nicolás Maduro dejó a Cuba en una de sus peores crisis y Donald Trump busca eliminar al régimen de la isla. El actual emperador de la Casa Blanca y su infame secretario de Estado no han parado de amenazarnos. Pero esta historia no empieza hoy. Empieza hace más de 65 años y hay registros fotográficos que demuestran los momentos clave de la historia entre estos dos países. Fidel Castro derroca al dictador Fulgencio Batista y toma el poder de Cuba. Al principio Washington reconoce al gobierno, pero todo cambia rápidamente. Castro ordena la nacionalización de empresas estadounidenses, como ingenios azucareros, refinerías, bancos y tierras. Para Washington esto es una expropiación masiva, mientras que para Castro es soberanía. Es exactamente acá donde nace el conflicto estructural entre Cuba y Estados Unidos. Hoy rige en Cuba uno de los regímenes unilaterales de sanciones más prolongados del mundo, el famoso embargo. Si bien ya existía desde la presidencia de Dwight Eisenhower, fue John Kennedy el que en 1962 decretó el bloqueo comercial total en Cuba. Lo que quería hacer Kennedy básicamente con este embargo era responder al alineamiento soviético de Cuba durante la Guerra Fría. En pocas palabras, lo que implica este bloqueo es el impedimento de las relaciones comerciales, financieras y económicas con la isla. No solo se prohibió cualquier exportación, sino que también se le dejó de comprar azúcar y de vender petróleo. El embargo rige a día de hoy y lo que justifican en Washington para sostenerlo son dos temas. El primero, los derechos humanos, y el segundo, el alineamiento con el ahora ex gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. 1962 fue un año importantísimo para la relación bilateral. En octubre y durante 13 días se vivió la conocida crisis de los misiles. Estados Unidos descubrió el despliegue de instalaciones de lanzamiento de misiles de la Unión Soviética en Cuba. En una reunión con el Consejo de Seguridad, a Kennedy le sugirieron atacar con aviones al suelo cubano para comprometer los misiles soviéticos. A ese ataque aéreo le hubiera seguido una invasión en la isla, pero Kennedy eligió otra opción: el bloqueo naval para que dejen de entrar misiles a Cuba. Si bien todo terminó casi 2 semanas después con un acuerdo entre Kennedy y Nikita Khrushchev, ese fue uno de los momentos de la Guerra Fría donde Estados Unidos y la Unión Soviética más cerca estuvieron de la guerra nuclear. En marzo de 1980, Fidel Castro autoriza a que todos aquellos que se quisieran ir lo puedan hacer desde el puerto del Mariel. En pocos meses, 125.000 cubanos se fueron de la isla hacia Estados Unidos. Entre ellos, por supuesto, familias y personas comunes, pero también presos y pacientes psiquiátricos liberados por el régimen. Es acá cuando cambia para siempre la política migratoria y la relación entre Cuba y Miami. El 17 de diciembre de 2014 empieza lo que se conoce como el deshielo cubano. Este deshielo en la tensión entre Cuba y Estados Unidos llega con las presidencias de Barack Obama y de Raúl Castro. Fidel le había dejado el poder de la isla a su hermano Raúl y con Barack Obama en la Casa Blanca el panorama cambia bastante. Si bien, como dijimos, esto empieza el 17 de diciembre de 2014, la realidad es que esto se venía gestando desde hace algunos meses junto al Papa Francisco en el Vaticano. Gracias a este deshielo se aliviaron algunas restricciones financieras en Cuba, volvieron a abrirse las embajadas en los respectivos países, se hizo un intercambio de prisioneros, se repuso el servicio postal, volvieron a realizarse vuelos comerciales y Obama visitó Cuba, convirtiéndose en el primer presidente de Estados Unidos en hacerlo desde 1928. También intentó fallidamente hacer dos cosas. La primera fue cerrar la base de Guantánamo y la segunda fue levantar totalmente el embargo, cosa que no pudo hacer porque eso dependía del Congreso. El avance que lograron Obama y Castro en las relaciones entre ambos países se fue volviendo a congelar con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017. El 3 de enero de 2026 ocurrió la captura de Nicolás Maduro. La captura del ahora expresidente venezolano marcó un giro drástico en la geopolítica del Caribe. Durante más de 2 décadas Venezuela fue el sostén económico y energético de Cuba, porque no solamente proveía petróleo, sino que también daba
un apoyo político y financiero al país. Con Maduro fuera del poder y preso en Estados Unidos, a Cuba se le cortó este flujo y se quedó sin su principal fuente de combustible en la región. La isla enfrenta una crisis eléctrica estructural, con apagones diarios que afectan al país entero debido a la falta de combustible importado y al colapso de su red energética. La situación ya se percibe en la vida cotidiana. Hay cortes de luz prolongados de hasta 20 horas, hospitales y servicios públicos trabajando con generadores, transporte y producción a medio parar y un déficit energético que no tiene solución inmediata. Esta crisis coincide con decisiones del gobierno de Donald Trump de cortar suministros de petróleo a Cuba y amenazar con sanciones a países que suministren energía a la isla, lo que agudiza aún más la situación. No se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto. Desde 1959 hasta hoy, la relación entre Cuba y Estados Unidos estuvo marcada por sanciones, embargos, aperturas fallidas y exilio. Pero nunca como ahora. Sin Venezuela, sin otros aliados políticos fuertes y con la presión de Washington, ahora la pregunta no es cuánto pueden cambiar las relaciones entre ambos países, sino cuánto va a aguantar el régimen cubano en la isla.